Bolivia está en caos. El boliviano no puede más. Hay una moneda que está disparándose en valor, superando a todas las demás, el sol peruano. Ahora vale el doble. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo el sol se convirtió en la moneda preferida por los bolivianos? Vamos a sumergirnos en uno de los giros económicos más impactantes de Sudamérica. Bolivia se está quedando sin dólares. La economía está al borde del colapso. Desesperados, los bolivianos están recurriendo al sol peruano en cantidades masivas. No es solo una tendencia, es un cambio económico que nadie esperaba. Pero, ¿cómo llegamos hasta aquí? El sol no siempre fue tan poderoso. Para entender por qué los bolivianos se están volcando hacia la moneda peruana, debemos retroceder en la historia, hasta cuando la economía de Perú estaba en caída libre. En 1991, el gobierno peruano lanzó una audaz reforma económica, introduciendo el sol para estabilizar un país al borde del colapso. Contra todo pronóstico, esta pequeña moneda sobrevivió a décadas de inestabilidad política y financiera. Avancemos hasta el presente. Perú ha logrado lo que muchos países latinoamericanos solo pueden soñar, una moneda estable y confiable en una región volátil. Mientras Bolivia enfrenta una grave escasez de dólares, el sol se ha mantenido como un faro de esperanza. Y ahora, mientras la economía boliviana se tambalea bajo el peso de las reservas menguantes, las tornas han cambiado. El sol peruano ahora vale el doble en el mercado negro boliviano. La gente cruza las fronteras, hace fila para cambiar sus bolivianos por soles, ahorrando cada centavo que puede. El sol se ha convertido en el nuevo dólar para los bolivianos. Pero esto no ocurrió de la noche a la mañana. La escasez de dólares en Bolivia desencadenó una reacción en cadena que solo está empeorando. ¿Qué está causando esta crisis? ¿Qué significa para el futuro de ambos países? Quédate conmigo, porque la verdadera historia apenas comienza. La raíz de esta crisis se remonta a la caída de las reservas internacionales de Bolivia. En 2014, Bolivia contaba con más de 15.000 millones de dólares en reservas. Pero para 2023, esa cifra había caído dramáticamente a solo 1.700 millones. Este desplome afectó no solo al valor del boliviano, sino a toda la economía del país. Sin suficientes dólares para respaldar su moneda, Bolivia entró en una crisis cambiaria que ha sacudido cada rincón de su economía. Y ahí es donde el sol peruano entra en escena. Mientras el boliviano se desploma y los dólares desaparecen, el sol ha mantenido su estabilidad. Desde 1991, el Banco Central de Reserva del Perú ha implementado políticas monetarias estrictas para evitar una inflación descontrolada y, en medio de este caos, esas políticas están dando sus frutos. A partir de principios de 2023, los comerciantes bolivianos comenzaron a notar algo sorprendente: el sol era más accesible y estable que el dólar. En las ciudades fronterizas, como Desaguadero, el mercado paralelo para el sol explotó. Lo que antes era una simple frontera ahora se ha convertido en un punto clave para el cambio de divisas. Bolivianos cruzando a Perú para comprar soles como si fuera oro. Este fenómeno no solo es un reflejo de la crisis en Bolivia, sino del éxito económico relativo de Perú. Mientras los bolivianos buscan desesperadamente dólares, el sol peruano ha ganado una relevancia inesperada. Pero esta historia no termina aquí. Las consecuencias de esta situación podrían ser devastadoras para la economía boliviana a largo plazo. Mientras la demanda del sol peruano crece, la situación económica en Bolivia se torna cada vez más crítica. Los comerciantes bolivianos, antes confiados en su moneda, ahora se ven obligados a adaptarse a esta nueva realidad. Muchos han comenzado a realizar transacciones en soles peruanos, lo que genera un efecto dominó en el mercado local. Esta situación no solo afecta a los comerciantes, sino también a los consumidores, quienes enfrentan precios más altos debido a la dependencia del sol. En la frontera, las casas de cambio están repletas de bolivianos buscando aprovechar la oportunidad de obtener soles. El tipo de cambio oficial entre el boliviano y el sol ronda los 1.8 bolivianos por sol, pero en el mercado paralelo, el precio puede llegar a ser de hasta 3 bolivianos por sol. Esta discrepancia revela no solo la falta de dólares, sino la creciente valorización del sol peruano. La economía boliviana se ha visto atrapada en un ciclo vicioso. A medida que la escasez de dólares persiste, más bolivianos recurren al sol para realizar sus transacciones. Pero, ¿qué significa esto para el futuro de Bolivia? Con la economía boliviana tambaleándose, los ciudadanos comienzan a cuestionar la viabilidad de su moneda. La presión para el gobierno es inmensa, ya que deben encontrar soluciones inmediatas antes de que la crisis se profundice aún más. Las repercusiones de esta situación se sienten en todos los sectores, desde el comercio hasta la inversión, y cada día se hace más evidente que el sol peruano podría ser la clave para salir de este atolladero. Así, la historia del sol peruano se entrelaza con el destino de Bolivia.
Pero esta es solo una parte del rompecabezas. ¿Qué otros factores están influyendo en esta transformación económica? Mientras tanto, en Perú, la economía ha mostrado un crecimiento sostenido y una mayor estabilidad, lo que contrasta fuertemente con la realidad de Bolivia. La implementación de políticas monetarias restrictivas por parte del Banco Central de Reserva del Perú ha logrado mantener la inflación bajo control, lo que ha fortalecido la confianza en el sol. Este contexto ha llevado a muchos bolivianos a ver el sol peruano como una moneda más segura y confiable. A medida que la situación en Bolivia se agrava, el interés por el sol peruano se intensifica. En regiones fronterizas como Desaguadero, el sol se ha convertido en un medio de intercambio habitual, siendo utilizado no solo para comprar bienes, sino también como forma de ahorro. Esta nueva dinámica ha permitido que los bolivianos busquen refugio en una moneda que consideran más estable, lo que, a su vez, ha aumentado la demanda del sol en el mercado peruano. Sin embargo, esta dependencia del sol peruano también plantea serios riesgos para la economía boliviana. La creciente aceptación del sol en transacciones cotidianas y la preferencia por esta moneda podría conducir a un debilitamiento aún mayor del boliviano. Los comerciantes bolivianos enfrentan un dilema: seguir operando con su moneda, que pierde valor, o adoptar el sol, que les ofrece mejores oportunidades. La presión sobre el gobierno es palpable, y la necesidad de actuar es urgente. ¿Qué medidas tomará el gobierno boliviano para revertir esta situación? Las respuestas son cruciales, no solo para la economía boliviana, sino también para la relación comercial entre ambos países. Profundizaremos en las posibles soluciones y en cómo el futuro del sol peruano podría afectar no solo a Bolivia, sino a toda la región. A medida que la presión aumenta sobre el gobierno boliviano, es crucial que se implementen políticas efectivas para restaurar la confianza en la economía nacional. Una de las principales soluciones es fomentar la inversión extranjera, lo que requerirá una revisión del marco regulatorio actual para asegurar un ambiente propicio para los inversores. Solo así se podrá estabilizar la economía y generar un crecimiento sostenible. Además, Bolivia tiene la oportunidad de diversificar sus fuentes de ingresos, reduciendo así la dependencia del gas natural como su principal exportación. Invertir en energías renovables, turismo y manufactura podría ampliar las opciones económicas del país, brindando una mayor seguridad financiera a largo plazo. Esta diversificación es vital, especialmente en un contexto donde la economía global está en constante cambio y los mercados emergentes están en auge. No obstante, el camino hacia la recuperación no será fácil. El gobierno boliviano deberá adoptar medidas de ahorro en reservas internacionales y priorizar el uso de divisas en sectores críticos. Flexibilizar el tipo de cambio oficial podría aliviar la presión sobre el mercado paralelo y hacer que el boliviano sea más competitivo en comparación con el sol peruano y otras monedas. Además, el establecimiento de acuerdos comerciales con países vecinos, incluido Perú, podría facilitar el acceso a divisas y fortalecer las relaciones económicas. Mientras tanto, la creciente aceptación del sol peruano entre los bolivianos plantea preguntas sobre el futuro de la economía boliviana. ¿Podría la economía de Bolivia enfrentar un destino similar al de Venezuela si no se toman medidas decisivas? A medida que reflexionamos sobre estas cuestiones, es evidente que la situación actual no solo afecta a Bolivia, sino que tiene repercusiones para la región en su conjunto. Exploraremos las posibles consecuencias de esta crisis en la economía peruana y cómo la relación entre ambos países podría transformarse en los próximos años. La situación actual también podría traer consigo repercusiones inesperadas para la economía peruana. A medida que el sol peruano se convierte en una moneda refugio para los bolivianos, Perú podría experimentar un aumento en la demanda de su moneda, lo que podría afectar las tasas de cambio y, potencialmente, la inflación. Aunque a primera vista parece beneficioso, esta demanda desmedida podría generar una burbuja que, si no se maneja adecuadamente, podría estallar y perjudicar a los consumidores peruanos. Además, el hecho de que muchos bolivianos busquen refugio en el sol peruano pone de relieve la creciente interdependencia económica entre Perú y Bolivia. Si bien esto podría fortalecer los lazos comerciales, también plantea el riesgo de que la economía peruana se vea afectada por la inestabilidad económica del país vecino. A largo plazo, esta dependencia podría convertir al sol en un instrumento financiero susceptible a las fluctuaciones del mercado boliviano. Por otro lado, esta situación también podría abrir nuevas oportunidades para los empresarios peruanos. Los comerciantes que operan en la frontera podrían beneficiarse enormemente al ofrecer productos y servicios que se paguen en soles. Esto no solo podría mejorar la economía local, sino que también fomentaría el comercio bilateral y la inversión en la región. Sin embargo, es esencial que los empresarios peruanos actúen con prudencia y no se sobreexpongan a riesgos innecesarios.
Mientras tanto, la incertidumbre económica en Bolivia y la creciente influencia del sol peruano plantean una pregunta crucial: ¿hasta qué punto Perú está preparado para manejar esta nueva dinámica económica? ¿Está el gobierno peruano dispuesto a adoptar medidas que garanticen la estabilidad de su moneda en medio de la creciente demanda y el flujo de bolivianos en busca de mejores condiciones económicas? Analizaremos cómo la percepción de la moneda peruana ha cambiado y cómo esto afecta a la confianza de los ciudadanos en su propia economía. La transformación del sol peruano en una moneda refugio no solo refleja una respuesta a la crisis en Bolivia, sino que también indica una evolución en la percepción que tienen los ciudadanos bolivianos sobre la economía peruana. Muchos bolivianos ahora ven el sol como un símbolo de estabilidad y confianza, en contraste con su propia moneda, que enfrenta desafíos significativos. Este cambio de perspectiva puede tener un impacto duradero en cómo los bolivianos interactúan con las economías de ambos países. La creciente aceptación del sol en Bolivia también podría motivar al gobierno peruano a fortalecer aún más sus políticas económicas, buscando mantener la confianza y la estabilidad de su moneda. La pregunta que queda es si Perú podrá capitalizar esta oportunidad y utilizarla para fomentar un crecimiento económico sostenible. Las decisiones que tome el gobierno en los próximos meses serán cruciales, no solo para proteger el valor del sol, sino también para garantizar que la economía peruana siga prosperando. Sin embargo, la situación no es simple. El equilibrio entre el fortalecimiento de la moneda y la preservación de la competitividad económica es delicado. Mientras los bolivianos continúan buscando el sol como alternativa, Perú debe estar preparado para manejar las consecuencias de esta nueva dinámica, asegurando que la economía local no se vea perjudicada. La historia del sol peruano es un recordatorio de cómo las crisis económicas pueden dar lugar a cambios inesperados en las relaciones monetarias y comerciales. La lección aquí es clara: la estabilidad económica no es solo un objetivo, sino un viaje que requiere vigilancia constante y adaptabilidad. Así que, mientras el sol peruano se dispara en Bolivia, el mundo observa con atención. ¿Podrá Perú mantener su brillo en el horizonte económico, o el peso de la demanda desmedida eventualmente apagará su luz?